favor, abre tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 32. Y te voy a decir, porque en ocasiones como cristianos no sabemos actuar, no sabemos qué hacer. Por eso muchos cristianos en ocasiones abandonan la fe. Muchos cristianos no saben lo que es guerrear con el enemigo. Cuando vienen a Cristo, quieren a Dios, pero quieren un Dios aladino, un Dios de emergencia, un Dios de cruz roja que le llamamos y llega corriendo. Queremos un Dios de aladino que le sobamos la lamparita y se aparece Dios. ¿Y qué quiere? Y hoy quiero decirte, en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32, si lo tienen, los espero unos... Listo. Tienes libro del profeta Daniel en el capítulo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. 11, verso 32. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Fíjate lo que dice y subraya esto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí vemos en el libro del profeta Daniel precisamente la visión que Dios le dio a Daniel. Y quiero decirte, el verso al final, en la parte B o en la parte final, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En ocasiones, aquí dice que conoce a Dios. Yo te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Tú me conoces? ¿Alguien me conoce a mí? ¿Alguien me puede decir ahí en el chat qué día cumplo años? Si me conoces, yo creo que vas a comenzar a... Si tú me conoces, sabes qué día nací. Si tú sabes qué día nací, tú me conoces. También te puedo hacer otra pregunta. ¿En qué año nací? Si me conoces, tú debes de saber en qué día y en qué año nací. ¿Tú me conoces? Si tú me conoces, tú sabes qué es lo que me causa mucha alegría. Si tú me conoces, tú sabes qué es lo que me gusta comer. Si tú me conoces, tú sabes aún la parte en qué me molesta, qué me enoja. ¿Tú me conoces? ¿Alguien me conoce? ¿Alguien? Y precisamente en ocasiones decir conocer, tú estoy seguro que porque conozco a las personas de la iglesia y yo, no, es que es mi pastor y lo quiero mucho y es muy especial. Gracias por ese amor, por ese aprecio, pero en realidad no me conoces. Porque a lo mejor no llegas a percibir o no llegas a saber todo de mí. Posiblemente quien me conozca muy bien, aparte de Dios, va a ser mi esposa. Ella sabe qué día, cuál es la fecha de mi nacimiento, qué año nací. Ella sabe qué me gusta comer. Ella sabe aún qué me molesta. Ella sabe qué me alegra. Ella sabe cuando estoy enojado, molesto. Y bueno, solamente, mis hermanos, yo nací el 4 de septiembre de 1967. Dice mi hermano Raúl, me parezco como de 20. Parezco de 20, pero no, tengo 52 años. Voy a cumplir 53 años en este septiembre. ¿Qué me gusta comer? Me gusta comer todo, pero si hay algo que más me gusta son los huevos estrellados, unas carnitas, una barbacoa vaporizante con un consomé rico, delicioso, con su limoncito, su salecita, unos tacos de barbacoa con su cilantrito, su cebollita, deliciosa, es lo que me gusta, o unas carnitas de barriga, unas carnitas de nana, buche, nenepil, eso es lo que me gusta. Y bueno, ahora a lo mejor tú me vas conociendo.
Pero reitero, si alguien me conoce, es mi esposa. Pero hay alguien que me conoce más. Y ese es Dios. Y sabes, de la misma manera que Dios me conoce, Dios quiere que tú le conozcas a Él. Por eso dice Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Por cierto, el día martes a las 8 de la noche, en Noches de Café, que son los martes a las 8 de la noche, voy a compartir acerca de ya no le eches ganas. Ya avienta la toalla, ya no le eches ganas. Este martes a las 8 de la noche estaré compartiendo ya no le eches ganas. Pero continúo con el tema. Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y de eso se trata esta serie. A cada uno de ustedes de eso se trata, de que ustedes y cada uno de nosotros comencemos a conocer a Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Ya, la verdad es que es una gran bendición el poder, mi hermano, el poder saber y poder trabajar y poder actuar y poder conocer a Dios. Claro, conocer a Dios es infinito, pero tenemos que aprender quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus atributos que Él tiene y la inmensidad, la grandeza de Él como nuestro Dios y como Dios. Así es que, mi hermano, estamos listos en esta mañana para comenzar y solamente quiero decirte, Dios es bueno y Él nos ama tanto. Él nos ama tanto que te da esta oportunidad de que tú le conozcas. Por eso hoy en día muchos en este tiempo de pandemia, ¿sabes qué es lo que están haciendo? Buscando al brujo, al hechicero, al chamán. Muchos están cambiando, escúchame bien, su fe. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a su Dios y no se esfuerzan por mantenerse en su fe. Porque para ellos es un Dios, Dios con minúscula, es un Dios cualquiera que ahorita cambia para allá y hay gente, escuchan bien, hay gente, un engaño. Pues Dios es Dios. Y Dios nos escucha donde sea. Sí, Dios se escucha, nada más que hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. Así es que damos gracias a Dios y solamente quiero decirte, prepara tu corazón, prepárate, porque lo que Dios va a estar hablando a tu vida va a ser de mucha, mucha bendición. Y hoy este domingo quiero hablar acerca de lo exclusivo de Dios. Lo exclusivo, esos atributos exclusivos. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios y cómo no es Dios. Sin la autoridad de la Biblia, sin la palabra de Dios, cualquier intento de explicar los atributos de Dios solo son opinión de hombre. Y esta opinión humana a menudo es incorrecta en la comprensión acerca de Dios. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz. O sea, que Él mismo revela lo que Él quiere de sí mismo. El libro del profeta Isaías en el capítulo 60:19 dice, Jehová te será por luz perpetua y Dios tuyo, escúchame bien, por tu gloria. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escúchame, Dios nos revela esta parte que tenemos que hacer. Y quiero que en esta parte, veamos este video. Vamos a ver este video. Quiero que lo veas, pongas atención y comenzamos con este videito. La gloria de Dios se encuentra de gira por los cielos. La hechura de su creatividad se exhibe en el horizonte. Da clases cada mañana, dicta conferencias por las noches.
Sus palabras no son escuchadas, su voz no se registra, pero su silencio llena toda la tierra. La belleza de la verdad se admira por todas partes. ¿Quién es este Dios que creó el tiempo, la materia y las leyes que dinamizan el universo? ¿Quién es aquel que continúa expandiendo los límites de la creación y la sostiene con el poder de su palabra? Es aquel que planeó todo desde la eternidad, cuya voluntad se ha manifestado desde los tiempos primeros. Aquel que llevará sus diseños hasta el final de las eras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel que cautivó la mente y el corazón de los profetas, que fascinó la imaginación de los poetas. Aquel que se reveló en la persona de Jesucristo el Señor, que manifestó la belleza, la grandeza, el amor, la misericordia, la justicia del Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. ¿Qué les pareció? Esto es nuestro Dios, su grandeza, su poderío, Él es infinito. Dios nos revela de sí mismo, del Espíritu Santo, nos revela acerca de la Biblia, del verbo hecho carne, o sea, de Jesucristo. Y esto nos ayuda a conocer a Dios. Por principio de cuentas, comencemos creyendo que Dios es nuestro creador. Pregunto, ¿crees que Él es el creador de todo? Incluyéndote a ti y a mí. ¿O crees que somos descendientes del chango? O ni siquiera sabes, escúchame bien, si creer en la creación o en la evolución. Mi intención es que tú creas que somos una parte de su creación, como lo dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que creó Él? Los cielos y la tierra. Y el Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo y su creación somos hechura de Él. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen. El hombre está sobre el resto de la creación. No, mira, nos fue dado dominio sobre toda la creación. La creación fue estropeada por el pecado de Adán y Eva. Al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad, la inmensidad, su belleza y su perfecto orden, podemos ver la grandeza de Dios. Recuerda, estamos viendo la grandeza de Dios, sus atributos, esos atributos que son exclusivos de Dios. Estas semanas estaremos compartiendo solo algunas características muy distintivas de Dios y su carácter. Un atributo es una propiedad intrínseca o esencial que se posee. Un atributo es aquello por lo cual es distinguido o identificado. Y la totalidad, escúchame bien, de su esencia, esa esencia de Dios está en cada atributo y el atributo pertenece a la totalidad de su esencia. Uno de ellos es su grandeza. Cuando tú puedes saber, entender, concebir por medio de la revelación divina la grandeza de Dios por medio de sus atributos, se vuelve una virtud de entender, una virtud de saber quién es Dios y honrarlo, entender lo que Él es y apreciar su sacrificio en la cruz, entender su carácter para nosotros vivirlo todos los días y además honrar esos atributos. No podemos decir que conocemos a Dios y no hacer lo que Él nos indica.
Como tú amas a Dios, cumplirás todos sus mandamientos. Cuando decimos que amamos a Dios y que le conocemos, nosotros por instinto los vamos a obedecer. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la palabra de Dios, no son gravosos o pesados. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. A Dios le interesa, escúchame bien, más que le temamos a que lo amemos. La Biblia habla más de temerle a Dios que amar. Santiago 25:15 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hoy en día, por lo regular, no se habla del temor de Dios, de amar a Dios, y hoy en día solo nos enseñan la grandeza de Dios para pedir, para proveer, para suplir, para sanar. Pero la esencia de Dios, sus atributos son desconocidos. Por esta razón, muchos cristianos han dejado su fe. No saben quién es Dios. Se olvidan de su grandeza. Se ha olvidado de esto. ¿Sabes por qué? Por la livianez del evangelio que se ha predicado y que se ha enseñado. Me doy cuenta porque muchos no saben orar. Otros no saben predicar a su Salvador. Otros no saben cómo llevar a la gente a los pies de Cristo. No saben dónde está, no saben dónde está en la Biblia el libro de Ageo, posiblemente Tito, Daniel. Pero sí decretan, declaran, quieren que Dios responda, quieren que Dios obedezca a todo por solo nombrar su nombre o declarar. El no conocer a Dios genera pobres espirituales, que son cobardes a la hora de tomar decisiones o de enfrentar la fe. La gente no cree porque no se les enseña la palabra, ni quién es Dios, y obvio, tampoco a pelear por el evangelio. La espada es nuestra lengua. Los que callan son dominados, y muchos son dominados precisamente por el enemigo. Cristianos dependientes, y no de Dios, sino de su Dios, Dios con D minúscula, gente que no es libre, obligados a comer remolacha, desperdicio. ¿Y sabes por qué? Porque comen de todo y no quieren, escuchan bien, los manjares que Dios, con D mayúscula, que nos da por medio de su palabra. Los atributos de Dios, mis hermanos, los atributos de Dios son muchos. O en realidad son todos, porque Dios tiene todos y cualquier tipo de atributo conocido. Y vamos a estar aprendiendo algunos de ellos en estas semanas. Para creer en Dios necesitamos saber todo acerca de Él. No podemos amar, no podemos servir, no podemos creer, no podemos tener comunión, no podemos orar o platicar con Él si no le conocemos. Muchos dicen conocer y creer en Dios, pero en realidad saben poco o nada acerca de Dios. Si dices conocer a Dios, sabes que un atributo de Dios es ser omnipresente. Y esto quiere decir que está en todas partes. Y si lo sabes, pregunto, ¿cómo puede alguien ser fuera de su casa o fuera de la iglesia una persona que se comporta como si no fuera hijo de Dios o no le conocieras? A esto me refiero con saber que Dios está aún en el lugar más remoto. Dios está en todas partes. La religión, escúchame bien, Satanás y la ignorancia se han encargado de solo saber y creer algunos atributos de Dios. Y algunos cristianos solo saben que Dios es amor y que Dios prospera. No hay coherencia al decir que se conoce a Dios, porque Dios también es un Dios justo y celoso. Todos los atributos de Dios están disponibles y activos para la humanidad. Todos, incluyendo aquellos atributos que no te gustan, aquellos que podemos omitir por ignorancia, conveniencia o gusto. Pero Dios es Dios hoy y siempre. Dios es todo. Dios no cambia, tampoco se contradice, también es firme y muy justo en todos y en todo. Esto, mi hermano,
es lo que es Dios. Dios en nuestras vidas. Atributos, la grandeza de Dios. Una vez más, Daniel 11:32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Todos los que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. Cuando tú crees, tú actúas y tú te esfuerzas por hacer y cumplir. Y hoy quiero enseñarte que estos atributos, el primer atributo exclusivo de Dios, Dios es omnipresente. Omnipresente significa que Dios siempre está presente. Repite, Dios siempre está presente. Repítelo, Dios siempre está presente. Y si está presente, siempre, pero siempre donde tú vayas, Él estará presente. No hay lugar en el cual tú puedas ir para escapar de su presencia o la presencia de Dios. Dios no está limitado por el tiempo o el espacio. Él está presente en cada punto del tiempo y del espacio. La presencia infinita de Dios es significativa porque establece que Dios es eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Antes del principio del tiempo, Dios ya era. Él no tiene principio ni fin y nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, ni habrá un tiempo en el que Él no exista. Nuevamente, muchos versos en la Biblia nos revelan este aspecto de Dios. Uno de ellos es el Salmo 139, del 7 a 10, y dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Quiero decirte que Dios es activo para unas cosas, pero también es inactivo donde Él no quiere estar. Dios se manifiesta de mil maneras, pero siempre se cumple su voluntad. En ocasiones no es que Dios no actúe, más bien Dios actúa, pero no con los resultados que tú y yo queremos o esperamos. En otras ocasiones los resultados son desastrosos, pero ¿sabes por qué son desastrosos? Precisamente por las consecuencias del pecado. Si Dios no opera en algunos casos, quiero decirte que es porque Dios está esperando a que tú tomes acción, para que tú prediques, para que tú hagas algo. Dios está en todas partes, porque su iglesia está en todas partes. Nosotros su iglesia, nosotros su cuerpo, somos sus manos para ayudar. Nosotros como iglesia, como su cuerpo, somos sus pies para llevar el evangelio. Nosotros somos su voz para predicar su palabra. Dios se manifiesta donde se le busca. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y también a los buenos. Jeremías 23:24 dice: ¿podrá alguno esconderse en un escondite de modo que yo no le vea? Y esto es lo que declara el Señor, dice: no, porque Él llena los cielos y la tierra. Esto es lo que nuestro Dios nos dice. Y número 2, Dios es omnisciente. Omnisciente significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, que Él tiene conocimiento ilimitado como gobernante y juez, un juez soberano y sobre todas las cosas. No solo sabe Dios todo lo que sucederá, sino también sabe todas las cosas en el pasado, presente y futuro. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén y amén. Escucha otra vez parte que esta es la parte que me bendice. Parte del Salmo 139. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces más pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de lo que diga. Señor Dios, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
es tan elevado que no puedo entenderlo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y te recomiendo, te aconsejo que leas todo el Salmo 139. La omnisciencia de Dios debería de llenarnos de asombro. Ningún ser humano conoce lo que sucederá mañana, pero el futuro eterno está abierto a la mirada de Dios. Dios además conoce todo de cada uno de nosotros. Sí, Él sabe aún tus pensamientos, cuando naces y cuando aún has de morir. Él conoce todo de nosotros, pero aún así, escúchame bien, aún de que sabe nuestros pecados, Él se ha fijado en ti y en mí. Se ha fijado en nosotros para salvarnos. Ante la omnisciencia de Dios deberíamos de postrarnos en adoración. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Y si Dios conoce perfectamente todo acerca de cada uno de nosotros, sin en cambio Él nos ama y perdona, esto debe traer a nuestra vida gratitud, fidelidad para con Él. Nada toma a Dios por sorpresa. Nadie puede esconderse de Él. Hay muchos versos en la Biblia donde Dios revela este aspecto, su naturaleza. Uno de ellos está en 1 de Juan 3:20. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. 1 de Juan 3:20. Número 3, Dios es omnipotente. Y omnipotente significa que Dios es todopoderoso, que Él tiene un poder ilimitado. Tener todo el poder es significativo porque establece la habilidad, escúchame bien, de Dios para llevar a cabo su soberana voluntad. En razón de que Dios es omnipotente y tiene un poder infinito, nada puede evitar lo que su voluntad se haya decretado que suceda. Nada puede detener o impedir que se cumplan sus propósitos divinos. Y uno de ellos, estoy hablando de esta pandemia que puede ser un buen punto. Hay muchos versos también en la Biblia en los que Dios revela este atributo. Salmo 115:3 dice así, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él quiere tener una comunión íntima. La omnipotencia de Dios se entiende como aquella facultad para englobar, crear, proteger todo. El todo de la creación. Y esto te incluye a ti y a mí. Y a toda la gente. Número 4. Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios muestra cómo es Él. Y Él es perfecto en todo. Lo que cambia siempre es para mejorar o empeorar. Se puede mejorar o también se puede empeorar. Por ejemplo, al cambiar mi auto viejo por uno nuevo. Pero también se puede empeorar, por ejemplo, al cambiar buenos hábitos alimenticios por comida chatarra o comida rápida. Sabemos perfectamente lo que sucede en estos casos de comer comida chatarra o comer comida no saludable. Subimos de peso, enfermedades y en general una mala salud. En cambio, Dios es perfecto. Él no necesita cambiar. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad de Dios se relaciona con su omnisciencia. Él no cambia. Una vez más recuerda, Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Dios es Dios, Dios es Jehová, Él no cambia en su esencia. La sustancia de las cosas mortales siempre están cambiando, pero escúchame bien, su esencia divina, Dios, su grandeza, su poder, nunca cambia. Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza, Él no cambia, Él no se cambia, no se muda, no va a otro lado. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable. Su naturaleza, su carácter, sus palabras siempre tienen valor y permanencia. Dios es el mismo que hizo la creación en Génesis. Dios es el mismo también que sacó al pueblo de Israel de Egipto y que los libró de la esclavitud. Dios es el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. Él es el mismo Dios que ayudó a David a matar a Goliat.
Es el mismo Dios que amó al rey David y que te ama a ti y me ama a mí. Es el mismo que te dio vida, es el mismo que te ayudó, es el mismo que te bendijo, es el mismo que te sanó. Mira este ejemplo. La vida de Shirley Mason fue documentada en una novela que se llama Sybil, de Flora Reta. Mira, Mason, esta mujer, estudió en la Universidad de Columbia. Trabajaba como maestra sustituta. Shirley sufría de mucha ansiedad, además de un desorden emocional que no la dejaba tranquila. Shirley buscó una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur. Shirley empeoró con el tiempo. Su personalidad iba distorsionándose, al punto donde Shirley tenía 16 distintas personalidades. Esto llegó a ser conocido como trastorno de personalidad múltiple. A veces su personalidad era de una mujer enojada y violenta, luego era de una mujer pequeña o una niña, o también una niña temerosa. Luego podía ser una mujer atractiva, incluso personalidades masculinas. Y mira, no voy a entrar en discusiones o polémicas psicológicas, pero lo que te quiero decir, ¿te imaginas a un Dios, Dios con minúscula, de este estilo? Que primero te diga te amo y a la mañana siguiente te voltea el rostro con odio. O un Dios con Dios minúscula que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa. Un Dios con D minúscula que te llena de esperanza al decirte que estará contigo siempre, pero de manera inesperada te abandona. ¿Qué te asegura aún la vida eterna, pero cuando mueres puede cambiar de opinión? ¿Podías creer, adorar, amar, servir o seguir a un Dios con este tipo de personalidades múltiples? Quiero decirte que tenemos un Dios, será un Dios que a nadie seguiría, a nadie le daría confianza. Pero yo tengo la certeza que Dios me ama, que está conmigo siempre, que tengo vida eterna, que Él me perdona, que Él me ama. Y ese es Dios. 5. Dios es Dios infinito, Dios eterno. Dios es infinito en poder, en gloria, en majestad, en amor, en todo. Él es infinito en todo. Salmos 92, antes de que naciesen los montes y te formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Isaías 26, 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fuerza de los siglos. Salmos 102, 11, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Mira, cuando Moisés fue comisionado por Dios para liberar a los israelitas, Moisés se preguntó qué le diría si le preguntaban cuál era el nombre de Dios. Y la respuesta de Dios es reveladora. Éxodo capítulo 3, verso 14, ahí nos dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Esto revela la verdadera esencia de Dios, su autoexistencia, que Él es el ser de seres. También describe su eternidad e inmutabilidad. No solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré y seré lo que soy. La eternidad, escúchame bien, la eternidad es una perfección de Dios, un atributo divino, es exclusivo, es decir, una perfección no transmisible, en una cualidad propia y única de Dios. Infinito significa sin límites. Cuando nos referimos a Dios como infinito, generalmente nos referimos a Él con términos como omnisciente, omnipotente, omnipresente y algunos atributos más. Pero el tiempo está restringido en duración y eternidad. Esta no puede ser medida. Dios habita en la eternidad, cumpliendo continuamente su palabra, sin principio ni fin. Dios trasciende el tiempo porque Él es eterno, Él es infinito. Isaías 26, 4 en la Nueva Traducción Viviente dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna, es la roca eterna. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir,
el Todopoderoso. Jesucristo, Dios encarnado, afirma su deidad y eternidad ante la gente de su tiempo. En el libro de Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, dice, yo soy. Jesús estaba afirmando ser Dios encarnado. Esto para los judíos es una blasfemia de muerte. Jesús afirmó que era eterno, así como su Padre es eterno. Romanos 1:20 dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de su creación. Si Dios es eterno, nosotros también somos llamados a vivir una eternidad. Pero cada uno decide dónde pasar la eternidad. Un cristiano que no conoce de Dios solo sabe que Dios es amor y que tiene que ir a la iglesia, pero esto es religión. Hoy tú conoces un poco más de Dios. Hoy tú sabes lo que Dios es. ¿Por qué? Porque estos son algunos de los atributos y estos atributos son exclusivos de Dios. Él es eterno, infinito, omnisciente, omnipresente. Él es inmutable, Él no cambia. Y esto debería de alentarnos a nosotros a ser fieles seguidores de Dios. Porque nuestro Dios, a quien nosotros creemos, oramos, no está colgado en una cruz, no está colgado en una iglesia. Él va con nosotros y está con nosotros. Nosotros no tenemos que voltear hacia ningún lado para hacer rezos. Nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla y humillar nuestro corazón para venir delante de Él. ¿A dónde podemos huir de su presencia? A ningún lado. Porque a donde tú vayas, ahí está Dios. Sí, en el lugar más recóndito, en el lugar más apartado, ahí está Dios, quien te observa y te ve. Y Dios se alegra de ti si tú obedeces sus mandamientos, pero también se entristece cuando nosotros le decepcionamos. Cuando esta carne, cuando nuestra mente, cuando nuestros deseos son sometidos por el mundo y caemos. Qué importante es conocer a Dios. Qué importante es que tú sepas que Dios no solamente es amor, y las próximas semanas vamos a ver que también es un Dios justo, es un Dios celoso. Pero ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y ahí donde tú estás, solamente dile, Dios, quiero conocerte más. Háblame. Háblame. Enséñame. Enséñame. Enséñame quién eres tú. Veme mostrando. Veme enseñando. Dime lo que tú quieres que yo sepa de ti. Aún dile, Dios, perdóname, porque he mentido al decir que te conozco, pero en realidad no te conozco. Sé de ti, como muchos saben, pero hoy quiero acercarme delante de ti. Hoy quiero conocerte más. Háblame, háblame. Levántame, levántame de madrugada y revélame lo que tú quieres que yo sepa. Dile, Dios, quiero conocerte más, porque quiero obedecerte más y acercarme más a ti. Te amo. Y dile, te necesito. Perdóname porque el no saber, el no conocerte, me ha llevado a hacer cosas que no te han agradado. Pero hoy que te conozco un poco más, me compromete aún a obedecerte, servirte y a buscarte con todo mi corazón. Ayúdame y te necesito. Amén y amén.
quiero decirte que el conocer a Dios es hermoso, porque tú conoces su inmensidad. Tú viste el video. El conocer a Dios es maravilloso. Pero también el conocerle más nos compromete a obedecerle más. Por eso Pablo nos dice en Romanos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El poder de Dios, escúchame bien, es maravilloso. Me pongo a pensar en esto. ¿Qué pasaría si a partir de esta situación se cerraran las iglesias, nos fuera prohibido predicar, no pudiéramos tener estas reuniones en línea? ¿Qué pasaría si te ven con tu Biblia en el trabajo o en la calle y te encarcelan? ¿Qué harías tú como cristiano si hubiera una ley marcial donde todo cristiano tiene que morir? ¿Qué harías? Posiblemente, escúchame bien, el cristianismo se extinguiría. Precisamente porque cuando tú conoces a tu Creador, cuando tú conoces a tu Dios, estás dispuesto aún, estás dispuesto a dar la vida por aquel que dio la vida por ti, aquel que dio la vida en la cruz por tus pecados, aquel que dio la vida por darnos libertad, aquel que dio la vida para darnos una vida eterna. Cuando tú lo conoces, dice, si Él lo hizo por mí, yo lo hago también. Y pudiéramos morir con la frente en alto diciendo, Cristo es mi Salvador. Pero hay muchos que no soportan aún una gripa y porque Dios no los sanó. Dicen, ese Dios no me funciona, me voy a otro lado. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios, escúchame bien, conocer a Dios es dar todo por aquel que dio todo por nosotros.